Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre, y ser así entendidos en los tiempos. Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. El matrimonio, sus amenazas, es el tema que continuaremos tratando en su programa Entendiendo los Tiempos. La semana pasada estuvimos hablando de cómo un matrimonio o va caminando hacia el aislamiento o hacia la unidad. Y estuvimos viendo algunas de las amenazas que se ciernen sobre todos nuestros matrimonios, porque todos enfrentamos diferentes amenazas. Y tenemos nuevamente como invitados a Eric y a Maggie Michelén. Bienvenidos. Buenos días. Gracias, Eduardo. Gracias de nuevo. Qué bueno por la estar aquí invitación. contigo en este programa tan visto e interesante. Tú sabes que Pati y yo estamos muy contentos de que ustedes estén aquí con nosotros y muy contentos de compartir las experiencias que ustedes compartieron con nosotros la semana pasada en el programa anterior y la sinceridad y transparencia con que ustedes se expresan. Gracias. Gracias. Es un placer para nosotros. Eric, a mí me gustaría repasar algunos de las amenazas que vimos la semana pasada. Hablábamos de los ajustes en el matrimonio como una de las amenazas porque somos diferentes. Y tú fuiste quizá un poquito tímido, parco, hablando de las amenazas que tú enfrentaste porque son diferentes, Margarita, Amelia y tú. ¿Hay alguna otra amenaza, algún ajuste que tú tuviste que hacer con ella? Yo no sé por dónde tú me quieres llevar, pero vamos a ver por dónde yo puedo entrar. Todo Qué terrible. en la vida necesita ajuste. Tú tienes que ajustar con un equipo de negocios, tienes que ajustar con un equipo de basquetbol, tienes que ajustar siempre. En el matrimonio mucho más, porque los ajustes se dan 24 horas, porque ahora hay una convivencia constante con la persona con que tú te casas. Pero para ti fue algo fácil con una muchacha como Margarita, dime la verdad. Fue fácil en un sentido y no tan fácil en otro. Ajá. Claro que sí, porque Margarita llegó con su temperamento y yo con el mío. ¿Qué hace la diferencia? Que si nosotros nos propusimos glorificar a Dios con nuestro matrimonio, teníamos que por obligación delante de Dios ir limando asperezas. Asperezas que algunas se limaron muy rápido, otras han tomado toda la vida probablemente, han mejorado, se han ido trabajando, y otras que vendrán en el tiempo, porque entonces tú acabas de terminar con una amenaza y aparece otra, producto de otras circunstancias. Pero eso también hace la vida más interesante. ¿Por qué? Porque tú siempre tienes que estar primero dependiendo de Dios para mantener el matrimonio como debe ser, y segundo, trabajando contigo mismo. Porque normalmente esas amenazas o esas diferencias que surgen tienen que ver en muchas de sus partes con el egoísmo que traemos, donde cada uno quiere su propio beneficio o donde alguno no quiere ceder a una situación que aún no sea por beneficio, sino hasta por gusto o por manera de ser. Entonces, el matrimonio es un trabajo constante que da mucha satisfacción, da muchas bendiciones, pero no vienen solas. Hay que estar en todo el tiempo alerta y todo el tiempo sobre eso. Okay. Nosotros vimos la semana pasada los ajustes que tenemos que hacer porque somos diferentes. Vimos también cómo la cultura nos influencia porque nos vende un patrón o un estilo que quiere que sigamos, que es diferente a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y en el matrimonio tenemos una amenaza continua, que son las aflicciones, los problemas que siempre van a estar presentes porque vivimos en un mundo caído. Pero no acabamos de ver todas las amenazas. Son muchas y aquí solamente hemos tomado 5 o 6 para ver. Hay una cuarta amenaza que yo quiero que veamos hoy y son las aventuras extramaritales. ¿Qué es una aventura extramarital, Pati? Dinos. Bueno, en la cultura popular, una aventura extramarital es cuando en un matrimonio entra un tercero o una tercera persona que no es parte de esa ecuación, porque el matrimonio es de dos y es una relación exclusiva. O sea, en esa relación no cabe un tercero. Y la primera vez que yo vi las aventuras extramaritales, para mí fue una sorpresa ver algo
que fue tan obvio en la lista, porque yo decía, wow, pero ¿cómo ponen esto en la lista? Si es obvio que una vez que hay una aventura, ya no solo hay una amenaza, ya ese matrimonio pudiéramos decir que va en vías de su destrucción. O sea, es una amenaza, es casi una bomba atómica dentro del matrimonio. Pero lo interesante de esa frase que capta la atención es que realmente incluye mucho más, y por eso es bueno definir lo que es una aventura extramarital. Una aventura extramarital, en el sentido de que estamos usándolo como una amenaza para el matrimonio, es un escape de la realidad o la búsqueda de nuestra satisfacción en algo o en alguien fuera del matrimonio. Y eso hace que sea mucho más amplio la definición y las áreas que vamos a tocar. O sea que la aventura extramarital no es solamente tener lo que llama un affair con otra persona, una infidelidad, vamos a llamarlo así. O sea que podemos ser infieles en nuestro matrimonio sin que haya otra persona de por medio, en ese aspecto. Exactamente. Podemos caer en infidelidad sin que haya una persona. En ese caso sería cualquiera que sea un intruso en el matrimonio. Exacto. Cualquier cosa o persona que sea intruso. un intruso Entonces, en el matrimonio. Si vamos a esa terminología, que para mí también es un poquito nueva, hay muchos intrusos entonces. Exacto. Y hay muchas experiencias extramaritales. Extramaritales, Claro. en ese aspecto que estamos hablando. En ese sí. aspecto que estamos hablando. Eri, mencióname alguna de ellas para que nuestros televidentes y nuestros oyentes sepan cuáles son algunas de esas aventuras. Bueno, yo pienso que el uso inadecuado del tiempo, quitarle a tu familia tiempo de calidad, como dicen, por el trabajo. O sea, si una persona es como decimos nosotros, un adicto al trabajo, un workaholic. Tiene un tercero. Sí, ahí hay Ya- algo ya hay que un se intruso, interpone en la relación matrimonial. En la unidad de En la esa unidad de la relación. relación matrimonial. Y lo peor es que es una causa justificable hasta cierto punto. Cuando tú hablas con un marido y le dices, pero tú tienes que dejar de trabajar, tu esposa se No, siente de trabajar sola. tanto será. Perdón, de trabajar tanto. Claro, no, de dejar de trabajar no. Eso De quisiera trabajar tú, tan- Eri, para estar con Margarita todo el tiempo. tiempo, pero hay que trabajar. El hombre está llamado para trabajar. Ahora, Pero en su medida. En su medida. Ahora, Esa es la cuando el palabra. trabajo le quita el tiempo a tu familia, porque tú quieres ganar más o por lo que sea, porque hay veces que hay situaciones que te obligan a trabajar más por responsabilidad. Pero cuando eso se hace un hábito, tú estás entrando una ecuación que no va dentro del matrimonio, porque ahí comienza la soledad, comienza vamos a decir que ese silencio, porque no hay comunicación. Sí. Entonces, estamos hablando de esa persona que sale a trabajar a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana y regresa a su casa a las 7 de la noche. No tiene tiempo para la esposa. Bueno, yo no conozco tiene tiempo casos- para cultivar la relación. Yo conozco casos que no son las 7 de la noche, que son las 9 y las 10. Bueno, porque hay temporadas para cierto tipo de profesiones, para cierto tipo de trabajos, donde hay que trabajar horas extras, horas de más. Y eso ahí es justificable, pero eso es cierta parte Esos del año. son periodos. Pero estamos hablando aquí de la persona que continuamente, el trabajo es, vamos a decir, su Dios, su ídolo, su aventura. Su estilo Pero- de O su vida. escape, o su escape. Su estilo de vida. Porque hay maridos, y creo que lo he escuchado, que prefieren quedarse en el trabajo Exacto. que llegar a su casa. Entonces ahí hay que examinar la otra parte del asunto. ¿Por qué no quieren llegar a su casa? Y no son infieles en el sentido de la palabra de que tienen otra mujer o lo que fuera, no. Que no quieren llegar a su casa. ¿Por qué? Porque hay una mala Bueno. relación con la esposa, Eric. Posiblemente, puede ser que su esposa de que llegue comience a pelear, no se dedican tiempo, la mujer está con los niños todo el tiempo, porque hay que ver las dos partes en este asunto. Las amenazas pueden venir hasta por bondad, creyendo que tú estás haciendo algo bien. Simplemente tú no estás poniendo cada cosa en su lugar. Y en el matrimonio como en la vida, el equilibrio es importante. Claro que Entonces tú debes poner cada cosa en su justo lugar. Tú puedes decir, yo me estoy matando, trabajando por mi mujer y mira cómo me espera peleando porque llega a las 12. Bueno, pero que tú tienes a esa mujer sola todas las noches, todos los días. Y ella está sentada ahí esperando que tú llegues, sin justificación. Entonces lo que estamos diciendo es que muchos esposos y muchas esposas en este sentido tienen aventuras extramaritales. Pero en Pero- muchas formas. Porque tienen personas o cosas que que son un dominan. escape. Pero en el caso que Eric decía, es un escape, pero
debido a la naturaleza masculina, y hay mujeres también que salen de su casa muy temprano y llegan Muy muy común. tarde. Trabajando. Trabajando y ya cargadas con todo su mundo de trabajo, que también sucede lo mismo. Estamos hablando del hombre, porque también sucede con los hombres que su trabajo es parte, o sea, el ser productivo, el proveer, el éxito laboral, es parte como de su identidad, de su masculinidad. Entonces, a veces no es porque a veces no es un escape, sino es la otra que tenemos ahí, que vamos a ver más adelante, es producto de su propio egoísmo, de él desarrollarse como individuo, como hombre. O como lo dice, como dice el título, es buscando su autorrealización. Sí. O sea, Exactamente. y la contrapartida a eso que Eric dice es que quizás y lo que tú misma dices también, Patricia, es que nosotras las mujeres somos orientadas a la familia, a los hijos, en el caso nuestro, a los nietos, y nosotros pudiéramos estar teniendo un affair porque le estamos dedicando mucho más tiempo a la familia que al matrimonio. Esa es la contrapartida. En las mujeres. En las mujeres, porque nuestra identidad, ¿cuál es? Bueno, nuestra identidad es cuidar nuestros hijos y los nietos ni se diga, y quizás entonces caemos en descuido para nuestro esposo, y cuando él llega, entonces nos encuentra cansadas, nos encuentra como en otra dimensión. Exactamente. Vamos a hablar del hombre que, el ejemplo que tú pusiste, sale a trabajar y dice, bueno, yo tengo que proveer para mi familia, yo quiero tener una casa más grande, otro vehículo, motivaciones que aparentemente pueden ser buenas, pero que lo llevan a sacrificar su tiempo con su esposa y con sus hijos. ¿Qué tú le dirías a esa persona, Eric? Lo que pasa, Eduardo, que en la vida todo es el valor que tú le des A las cosas. a las cosas. Si tú pones en balance tu familia versus una casa más grande o un carro mejor, tú estás dando un valor errado. Eso no quiere decir que si Dios te bendice y puedes tenerla, amén. Sin embargo, a veces la presión social en que estamos viviendo nos lleva a querer presentarle a otros lo bien que me está yendo con las cosas que tengo, sin saber que la mayoría de las cosas que tengo, la tengo producto o de un crédito que no me deja dormir. Un préstamo bancario. Un préstamo bancario, o de andar por encima de mis posibilidades, o simplemente por darme un placer, cuando tú no entiendes que hay asuntos más importantes. Por ejemplo, tú no debes cambiar trabajo extra. Cuando digo extra es porque no lo necesitas del todo, por el tiempo que tú Que pasas no con tus necesitas hijos. este ingreso, tú dices. No, porque yo prefiero vivir con un poco menos y tener una familia más estable. De hecho, tú puedes ver que es increíble, si vamos a las estadísticas, que esas familias que tienen un trabajo enorme y una cantidad de riqueza, normalmente tienen una familia desintegrada. Y tú dices, deberían ser felices, deberían vivir bien. No, es que no le están dando importancia a lo más importante, que en este caso es la familia. Y yo personalmente me río mucho, porque leo cada vez que te entrevistan a una gente, artista o lo que sea, que trabaja mucho en la calle, que siempre dice, yo le doy poco tiempo, pero con calidad. El tiempo, A la familia. A la familia, el esposo, quien sea. No, el tiempo se da por mucho. No es verdad que yo en 15 minutos tengo calidad de tiempo. Yo tengo calidad de tiempo cuando yo me siento con mis niños a jugar en el suelo, o con mi esposa a hablar 2 horas. No, yo le dedico 10 minutos, pero de calidad. Eri, entonces, muchos matrimonios en ese sentido son dos extraños. Claro, porque... ¿No comparten? Porque aquí estamos hablando de una pequeña cabeza del iceberg. Y la internet, y el Facebook, y los WhatsApp, y los mensajitos. Eso hace que aun cuando están juntos, tampoco están juntos, como decíamos la vez pasada. Yo creo que nosotros estamos llenos de interrupciones. Y si lo llamamos, como tú acabas de decir, Affairs. experiencias extramaritales, son increíbles la cantidad de experiencias diarias que se tienen y que destruyen matrimonios. Y yo sé que tú como consejero debes saber mucho más que nosotros de eso, porque hay muchos casos de cuál es la queja. Del marido a veces, es que esta mujer no atiende a uno, el día entero está con los niños, o está allí, o en el gimnasio. En el gimnasio, con las amigas. Con las amigas. Entonces, igualmente pasa con el hombre, y ahora es peor, porque por esa lucha de poder que se hablaba la semana pasada, ahora es también un problema de la mujer,
La mujer sale mucho sola y tiene su vida, y el famoso déjame mi espacio. Que yo no sé para qué quieren el espacio, pero hay que dejar el espacio, pero hay que dejar el espacio en la manera correcta. Pero cada uno está buscando su espacio y nosotros debemos tener nuestro espacio. ¿Y tú no crees que muchas mujeres o muchos hombres piden que le den su espacio porque no tienen esa relación de intimidad, de comunicación, de ir creciendo en la relación matrimonial? Es que yo pienso que dejar el espacio es bueno. Lo que hay es un espacio para dejar el espacio. ¿Qué quiero decir con eso? Hay momentos, pero yo no puedo pedir mi espacio todo el tiempo, porque al final entonces no es una relación de dos, es una relación de uno, que están viviendo bajo un mismo techo o en un mismo lugar, pero lo que se llama relación, eso hasta con los amigos hay que cultivarlo. Tú puedes tener amigos de correspondencia, tú puedes tener un amigo fuera que tú amas mucho y no lo puedes ver hasta que un día te juntas con él, pero las amistades se van cultivando día a día con una relación, y imagínate tú en el matrimonio. Pero yo quería decir que, por ejemplo, las personas que nos escuchan, las parejas que nos escuchan, lo que deben es mirar su relación matrimonial y preguntarse qué cosas en mi día a día, qué cosas están robándome la unidad de esta relación que es de dos, como un intruso, como decíamos. Es el materialismo, estamos los dos persiguiendo, como decíamos, casas más grandes, carros, un estilo de vida mayor, y por eso cada uno estamos dejando que nuestro mundo esté permeado por ese intruso. Es el caso de la mujer, son los hijos. O sea, cuando mis hijos son el centro de mi vida, si yo me preguntara, si yo no tengo tal cosa, yo no pudiera vivir. Mis hijos son todo mi pensamiento, toda mi parte del día. Decíamos ahorita que hay épocas en la vida, hay tiempos donde definitivamente cuando tú tienes un bebé tú tienes que dedicarle muchísimo tiempo, cuando tú tienes niños pequeños, pero en la cultura que nosotros estamos viviendo, las cosas tienden a tomar un lugar desproporcionado. Entonces, esas parejas deben preguntarse, es el hombre, yo me paso el día entero trabajando y llego a mi casa cuando lo que llega es un bagazo, o la esposa, yo paso el día entero dándole lo mejor de mí a mi trabajo, a una institución que no es mi familia, mi casa, y en este caso la relación matrimonial, que es lo que debemos preservar y tratar de trabajar hacia la unidad. Y es bueno que identifiquemos algunos de esos patrones, de esas amenazas en ese aspecto, pero lo vamos a ver en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Mil citas edificantes, compiladas por Salvador Gómez Dixon. Dice Dave Meurer lo siguiente: un matrimonio genial no es cuando una pareja perfecta se une, sino cuando una pareja imperfecta se une y disfruta de sus diferencias. El matrimonio, sus amenazas, es el tema que estamos tratando hoy en su programa Entendiendo los Tiempos. Y estábamos hablando de las aventuras extramaritales, que muchos piensan que una aventura extramarital es solamente una relación con otra persona que no es mi esposa de intimidad sexual. Pero muchos pueden estar teniendo aventuras extramaritales cuando le dedican su tiempo, sus emociones, todo lo que son a ciertas personas o cosas que los atrapan, cuando buscan su realización en cosas que donde no deben buscarla. Y eso era lo que estábamos viendo para aquellos que nos sintonizan. Habíamos definido que una aventura extramarital es un escape de la realidad o la búsqueda de una autorrealización fuera del matrimonio. ¿Cuáles son algunas otras de esas aventuras extramaritales? Quiero ceder la palabra a Margarita, que ya tiene muchas notas ahí, y mucho que decir también. Bueno, yo pienso que cuando nosotros le dedicamos mucho tiempo a los medios sociales que hoy han invadido de una manera rampante
la intimidad de un hogar, tu propia intimidad. Y de ahí pueden salir muchas cosas, porque primero te roban el tiempo que tú tienes que dedicarle a lo que de lo que te tienes que ocupar. Y segundo, es una ventana que tú te estás abriendo a cosas que pueden ser peligrosas, porque hemos visto como muchas amistades, exnovios que se encontraron, volvieron otra vez, retomaron la relación, pero ambos están casados todavía. Eso es un peligro terrible que yo encuentro que se vive hoy en día con el asunto de los medios sociales. También las novelas románticas te sacan de tu realidad con todas esas series que hoy hay. Te llevan a soñar despierto, te trasladan a otro mundo que no es el tuyo. Que no es tu realidad y que te hace cultivar lo que estamos viendo en esta época, que es un espíritu infantil en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando vienen las cosas grandes de la vida, donde verdaderamente tú tienes que mostrar tu carácter, tú lo que ves son personas endebles, que caen en drogas, que caen en depresiones, que caen en decepciones, porque se han cimentado en un suelo que es muy movible. Porque cuando tú depositas tu confianza o buscas tu identidad en cosas o personas, tú estás estás pisando un terreno muy frágil. Y el peligro también de la pornografía, en ese sentido, en el Internet, que es un bombardeo también enorme. Entonces, a nivel de intimidad, te vende algo que no es tu realidad. No es tu realidad. Las modelos que salen ahí, actividades sexuales que tú no tienes por qué estar viendo eso. ¿Qué hace? Que la persona entra en un mundo de fantasía y también en un mundo de autosatisfacción, que cuando van al matrimonio, a donde su esposa, donde su esposo, sufren una decepción, entre comillas, porque están buscando algo que no es la realidad, que es lo que nos vende ese mundo de pornografía. Sí, porque tú no necesitas una relación de intimidad, un matrimonio, como decíamos, es de dos y es una relación exclusiva. Pero con la pornografía tú no necesitas la segunda persona, tú necesitas simplemente una pantalla. Una pantalla. Y esa pantalla no ejerce sobre ti, o sea, no tiene sentimiento, no tiene emociones, las produce en ti, pero tú no generas nada en la otra parte. No te lleva al compromiso tampoco. Exactamente. Y en tu experiencia, Eduardo, tú conoces, porque yo sé que tú recibes muchos casos de personas que son adictas a la pornografía y que eso también no viene solo. Todo esto de estas experiencias extramaritales muchas veces se entrelazan, porque nosotros hemos sabido de casos donde un esposo llega a la casa. Entonces, la esposa tiene a sus hijos como su ídolo, en el sentido de que le dedica todo el tiempo a los hijos cuando no debe ser así. O sea, perdón, esa es su experiencia extramarital. O sea, la de la esposa son los es su aventura extramarital. Que hay un desbalance y entonces le dedica en su amor de madre todo el tiempo a los hijos cuando no debe ser así. El esposo se siente que no le dedican tiempo, se siente rechazado, quiere compartir con su esposa, quiere hablar con ella, no tiene tiempo, inclusive en la intimidad, cuando quiere tener relaciones con ella, ya está muy cansada, hay un rechazo en ese sentido. ¿Qué él hace? Se aíra, se llena de amargura, empieza a soñar despierto, quiere buscar satisfacción en otro sitio, compañía, va quizás al internet, ve pornografía, como hemos visto esos casos, y entonces, ¿qué hace? Da un paso más y sale a la calle, a otro sitio, a un bar, y allí encuentra una mujer, o como tú dices, por el Facebook, encuentra una novia antigua, o habla con una compañera de trabajo, lo que sea, entonces tiene ya una aventura extramarital, ya con otra persona. Ya física. Ya física. O sea, pero ese tipo de infidelidad, de aventura, ya cuando llega ahí, no ocurre en un vacío, sino que hay una progresión. Y es bueno que las parejas entiendan esto, para que estando apercibidas puedan desarrollar la unidad en el matrimonio y no el aislamiento, que es lo que estamos hablando, que un matrimonio tiene muchas amenazas,
Y si no enfrenta esas amenazas de la manera correcta, con los principios de la palabra de Dios, siguiendo el diseño de Dios para el matrimonio va a ir a un aislamiento. Pero si lo enfrenta de la manera correcta, va a desarrollar una real unidad. Va a ser una sola carne en ese sentido. Y de hecho, ahí juega un papel sumamente importante la comunicación. Sí. Porque cuando esas cosas comienzan a pasar, si hay una relación abierta entre esposo y esposo, que es como debe ser, ambos deben decirle al otro aquellas cosas que están provocando esa situación para que con sabiduría puedan irla manejando y trabajando. Lo que pasa es que muchas veces tendemos al silencio. Entonces tratamos de mandar un mensaje silencioso. Y ese mensaje silencioso puede ser interpretado de muchas maneras, dependiendo del lente que tenga el que lo está mirando, sea la esposa del esposo o viceversa. Pero entonces no se llega a una solución del problema. Por ejemplo, tú acabas de decir del esposo que llega a la casa y encuentra a la mujer y con los niños, o desarreglada, o que no está preparada, y él había hecho toda una mente en su cabeza de cuando llegara, que la esposa, y encuentra todo al revés. ¿Qué hace? Él no se sienta tranquilo y le explica, mi amor, y habla con ella y le explica su situación, sino que coge un truño, se sienta en la televisión y ahí arranca, y ahí se pasan 2 días en ese camino, y eso se va complicando. Si en ese interín entra una conversación que te entretiene, o entra una imagen en la pantalla de la televisión que te atrapa. Por eso la televisión es tan peligrosa y hay que tratar de verla, aunque parezca un asunto infantil, acompañado, para que uno ayude y proteja al otro. Y peor era la computadora con la pornografía. Nadie te ve. Nadie te ve. Ese es un mundo Ese tuyo es y con la computadora. Y la gente piensa que muchas veces, porque tiene una involucración emocional, Que nada más es emocional. eso es emocional, no hemos llegado a cometer nada físico, pero realmente cuando ya yo estoy involucrada emocionalmente, ya es realmente yo estoy atrapada en el hecho en sí de esa aventura extramarital. intruso entró. El intruso está dentro. Y déjame decirte un punto. Cuando yo veo esas imágenes en la pantalla de la televisión o en la computadora, que es una fantasía lo que estoy viendo, yo la comparo con la realidad. Le digo, ay, pues yo quiero que mi vida sea conforme a esto, pero se me olvida que es una fantasía, que no es mi realidad. ¿Y qué pasa entonces? Yo quiero escapar hacia esa fantasía. Y ahí es que vienen los problemas en el matrimonio. Entonces las personas terminan aisladas, terminan en su propio mundo, en el mundo de las redes sociales, del chat, del WhatsApp, del Facebook, de todas esas cosas que si las usamos lícitamente son una buenas, bendición. sí. Pero si nos dejamos atrapar por ellas, se convierten en un ente de división y de problemas. Y Sí. nosotros estamos hablando de que está en su propio mundo, pero lo peor no es cuando está en su propio mundo, sino que está en el mundo del otro. ¿Qué significa eso? Que no es que está solo pensando o analizando algo, sino que ya ha traspasado la barrera de comunicación y comienza a tener comunicación de una manera incorrecta. Y las emociones se involucran. Y a veces son un caldo de cultivo, a veces hay una persona que está sola, se sienta sola, encuentra quien le ponga un oído, el oído solamente, y del oído se pasan a muchas cosas. Y no hay personas que tienen el nivel de entender que hay conversaciones que no se tienen. Que tú dices, ya esto está entrando en un terreno peligroso, Sí. vamos a cortar este asunto ahí. Con personas de sexo Con- de opuesto. Con sexo personas del opuesto. sexo Con temas opuesto, que no que deben inclusive ser. comienzan muy inocua. Sí, compañero de trabajo, una compañera y un compañero de Sí. trabajo. Porque ahora hay algo interesante con lo del Facebook. Yo no uso mucho ese asunto porque no me gusta muchísimo. De hecho, a veces lo uso hasta por educación, porque hay gente que manda mensajes y digo, mira, déjame mandar algo para que no digan que no lo leí. Pero no lo uso mucho. A mí ese no es un problema en mi vida. Sin embargo, tiene la particularidad que de repente tú te encuentras con una persona que tú tenías como 25 años que no la veías. Y arranca una relación nueva otra vez. A veces son inocuas, otras veces te traen situaciones del pasado. Entonces hay aún que tener cuidado para decirse que no, o aún tener la confianza como para decirle a su esposa, mira, Exactamente. tú sabes con quién me encontré, con fulana, para que tú sepas y tú estás percibido. Pero eso conlleva una madurez de ambas partes. Yo pienso también que muchas veces la mujer no es lo suficientemente abierta
como para permitirle a su marido un diálogo complejo. ¿Qué significa eso? Los hombres pasan por tentaciones, pasan por problemas. Si tienen una mujer con quien conversarla, eso es un freno, eso es una ayuda, eso es una salvaguarda y viceversa. Así es. Por eso la comunicación abierta y sincera en el matrimonio es uno de los elementos más importantes para mantener esa cohesión de la que estamos hablando. Eso lo veremos en otro programa. Pero en síntesis, hablando de esta amenaza, lo que quiero decir es que cuando las parejas escapan a actividades extramaritales, el resultado es el aislamiento, no es la unidad. Y por eso queremos preguntarte o que tú analices cuál tipo de aventura es la que te tienta más. ¿Qué es lo que te domina a ti? Puede ser que estás involucrado en un gran activismo. El materialismo, quieres muchas cosas materiales. Quizá es tu carrera y no es tu esposa, tu familia, fantasías que ves en la web. ¿Cuál es esa aventura extramarital para que puedas trabajar con esto? De manera que no vayas hacia el aislamiento en tu matrimonio, sino hacia la unidad. ¿Qué otra amenaza tenemos por delante que podemos mencionar? Dime, Bueno, May. hay un proverbio que dice que el que vive aislado busca su propio deseo. Y cuando una persona busca su propio deseo, lo que estamos hablando es de una persona egoísta, donde soy yo primero, yo segundo, yo tercero, y si sobra tiempo, entonces el Explícame, otro. ¿qué significa que una persona vive aislado? Bueno, cuando Porque a Eri le gusta leer y entonces él se aísla por momentos a leer y cosas es así. bueno hacer la diferencia de que aquí estamos hablando de un patrón de vida, Ok. no de momentos, vamos a decir, sino de un patrón de vida donde yo hago mi mundo en base a lo que yo quiero, a lo que yo espero y a lo que yo deseo. Claro, mi esposo yo tengo que le gusta leer, bueno, pues yo le voy a dejar que lea. A mí me gusta leer, yo también voy a tener un momento donde yo voy a estar sola leyendo. Ahora, no me voy a pasar el día entero leyendo o que él llegue y yo lo ignoro, porque yo estoy tan absorta en mi lectura que llegó nadie. La persona egoísta es aquella que antepone su propio interés al interés ajeno. Pero eso somos todos nosotros. Todos somos. Esa es nuestra tendencia Esa es natural. nuestra tendencia natural. Por lo tanto, debemos estar apercibidos de esta amenaza para poder luchar con ella. Porque esa tendencia es autodestructiva. O sea, destruye a la persona, pero destruye también Lo que la le rodea. relación más íntima que la que estamos hablando, que es el matrimonio. Ahora, a mí me gustaría que ustedes me ilustren cómo se manifiesta ese egoísmo, tanto en el hombre como en la mujer. Bueno, yo pienso que Maggie te dio algunas pautas ahorita, donde cada uno quiere hacer su propio, lo que le gusta, lo que quiere. Pero ahí es que la Biblia tiene mucha sabiduría. Cuando dice que más bienaventurado es dar que recibir. Cuando tú estás buscando el bien del otro y el otro está buscando el bien tuyo, los dos reciben de parte igual. Y no es que el matrimonio tenga momentos de soledad, yo creo que es saludable inclusive, que alguno tenga su hobby, espacio. su espacio. El asunto está cuando tú haces de tu espacio tu estilo de vida, mi propio espacio, y donde tú no estás considerando al otro porque tú prefieres anteponer lo que son tus deseos, tus hobbies, ¿Tus intereses? tus intereses, aún intereses que son lícitos. De hecho, yo te voy a ir, hay personas que son muy dedicadas a ayudar al prójimo, y eso pasa hasta con los pastores a veces, que están haciendo una obra que es la obra de Dios. Y muchas veces por hacer la obra de Dios tienden a descuidar a su propia familia. ¿Por qué? Porque ellos dicen, estoy haciendo una obra lícita, estoy haciendo una obra buena, estoy dedicando todo mi tiempo a los demás. Sí, pero Dios te manda que hay un orden establecido. Eso dicen muchos, Eric, que trabajan en demasía, fuera de los horarios, y te lo justifican diciendo, no, es para poder mantener a mi familia, para darle una mayor calidad de vida. Pero yo quiero que sigamos hablando de esos ejemplos, de cómo se manifiesta ese egoísmo en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Para aquellos que nos sintonizan ahora, estamos hablando del matrimonio, sus amenazas, y estamos hablando del egoísmo de manera específica. Y durante la pausa
hablábamos algo sumamente interesante y es que nuestras esposas nos decían que los primeros egoístas somos nosotros, los hombres. Y es ¿Nosotros? la realidad. Oye, yo no sabía eso. Uno se despierta, uno quiere su café. Hacer las cosas que a uno le interesa, su periódico, hacer su devocional, salir a hacer sus ejercicios, todas las cosas. Eric, tú no eres así, Eric. Lo que pasa, No te rías, Eric, lo dime que la pasa verdad. es que mi egoísmo se manifiesta de otra forma. Ok. Yo quiero a mi Maggie. Ahí, sentadita al lado de Al él. lado tuyo, no, No, tú lees el pero- periódico que ella está al lado tuyo. Por eso es un buen egoísmo. No. Sin embargo, Eric, me gustó esa definición ¿te tuya. gustó? Un buen egoísmo, está bueno. Sin embargo, dándonos cuenta de que eso era así, pues uno ha trabajado un poco para soltar y dejar el O espacio. sea, que tú quieres que ella esté contigo en el desayuno dejar el mientras tú espacio. lees el periódico, pero ya después de ahí Es tú que la ella, dejas. es que ella es mi felicidad. Ay, Eric, qué Ay, bueno. mi amor, bello, bello. Explíquenos cómo se manifiesta ese egoísmo primero en nosotros. Ustedes que nos ven y conviven con nosotros, porque indiscutiblemente que ustedes como mujeres tienen un espíritu más sacrificial, más abnegadas en el diseño de Dios. Pero nosotros los hombres somos sumamente egoístas. Primero descríbanos cómo somos nosotros. Como ustedes nos ven. Aunque estén equivocadas, está bien. no importa. Estemos O como ven a equivocadas. otro. Como lo ven ahora. Porque No. yo tengo No, un Eric, grupo. Como Maggie te ve a ti. Oye, yo tengo un grupo. Oye, espérate. Óyeme, yo tengo un grupo que cuando quieren decir algo de sí mismo, dice, yo tengo un amigo. A un primo. O un primo. No, en caso, escríbeme a Eric, yo soy el conductor del programa, tú no me puedes atacar, Margarita. Ay, no te puedo atacar. Yo creo realmente que el hombre, por ser el líder en la relación, ya eso conlleva a que las cosas se hagan como ustedes quieren. Ok, ¿y eso es malo? O sea, no Ok. es malo. Es lo correcto. Ok. Porque, como hablábamos, no puede haber una institución con dos cabezas porque sería un monstruo. Y es el plan de Dios. Y es el plan de Dios. Pero cuando yo llevo ese plano a cierta distorsión, ya yo estoy queriendo como acaparar para que se hagan las cosas cuando yo quiero, como yo quiero y a mi manera. Entonces no dejan a la pareja, en este caso a nosotras, a que nosotras tengamos, o bueno, no es el caso de ustedes, porque yo me siento muy libre de expresar mis opiniones, pero de poder hacer algunas cosas que uno quisiese hacer, pero que debido a que te quieren ahí todo el tiempo, tú no puedes hacer, y son cosas buenas que inclusive hasta pueden edificar el reino de Dios. Entonces creo que ahí, como Eric decía, uno debe de sentarse, hablar. Entonces, mira, yo creo que tú puedes disponer de tanto tiempo para hacer eso. Así, él no cae en un egoísmo y yo no caigo en un robar tiempo a la relación. Sí, el egoísmo, los problemas que se suscitan por nuestro egoísmo, ¿qué hacen? Nos llevan al aislamiento, van afectando la relación continuamente y debemos estar apercibidos de cómo se manifiesta el egoísmo en cada uno de nosotros para poder combatirlo. Y se va a evidenciar durante toda la vida, porque nosotros somos egoístas desde que nacemos hasta que morimos. O sea, esa es nuestra naturaleza, eso es nuestro ADN. Pero la ventaja de estar apercibidos de que nuestros matrimonios, que el matrimonio en sí es una institución que está bajo ataque, que no podemos ignorar, que hay una agenda que promueve la destrucción, la desintegración del matrimonio como esa unidad primaria de la sociedad, la desintegración de la familia. Nosotros estamos viviendo una época muy difícil. Y si nosotros, en cuanto a ese sentido, a desintegrar todas las instituciones como nosotros conocemos, como fueron establecidas, como han sido establecidas por Dios. Y nosotros, si estamos apercibidos, vamos a estar alerta. Vamos a estar alerta a que esto no es un problema personal tuyo y mío. Esto es un problema. Nosotros somos parte de un mismo equipo y vamos a defender esto. Vamos a atacar el problema que nos está amenazando, pero no nos vamos a atacar el uno al otro. Y yo lo veo por ya la edad que nosotros tenemos, nosotros hemos vivido ciertas etapas. Y yo lo veo, por ejemplo, como tú decías, como decía Maggie, con los hombres jóvenes, por ejemplo. Un hombre joven en su carrera, en su desarrollo profesional, aún como hombre cristiano, tiene su esposa, tiene sus niños. Es muy fácil para ese hombre, como él es el líder, como dice Maggie, como él es su autoridad,
él toma decisiones que muchas veces no tiene en cuenta a la esposa que dejó en su casa, con los niños que dejó en su casa, que está pasando un día difícil, un día ajetreado con muchas cosas, y él dice, a la salida de su trabajo, a las 5:30, dice, yo me voy a ir con unos amigos a ahora reunirme para botar el golpe. O llega y ya ha hecho planes para, desde que llegue de ese trabajo, seguir en otra actividad con sus amigos para hacer ejercicio y llegar luego tarde a la casa. ¿Eso es malo? No, eso no es malo. Esas cosas son buenas. Definitivamente la presión que un hombre está llevando al día de hoy de su trabajo hace que sea bueno que haga ejercicio, que bote el golpe, que tenga momentos de esparcimiento. El egoísmo se ve cuando yo tomo todas esas medidas unilateralmente. O sea, yo no he cogido un teléfono y he llamado a mi casa a decirle, mi amor, ¿cómo ha estado el día? ¿Cómo están los niños? ¿Tú necesitas mi ayuda? ¿Tú crees que sería, tú me necesitas o estaría bien si contigo que yo ahora haga esto y aquello? Y no es que ella le va a dar permiso. No es que ella es la jefa de él, pero él la está tomando en cuenta. Exactamente. Yo tengo una ilustración muy buena de un matrimonio que el esposo llega un día a la casa y desde que él llega comienza a ver juguetes tirados, toda la entrada a la casa, la puerta abierta, entra a la casa y ve el fregadero de la cocina lleno de todos los trastes, del desayuno, de la comida, leche tirada en el piso, el perro correteando, los niños en la ropa de dormir, en sus pijamas. Y él dice, bueno, aquí pasó algo grande. Y dice que va subiendo las escaleras así, saltando obstáculos, y llega a la cama, a la habitación, perdón, y encuentra a la esposa sentada con un libro así. Y le dice, mi amor, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó hoy aquí? Y dice, bueno, como tú siempre me preguntas en qué yo me pasé el día, yo hoy decidí no hacer lo que yo hago habitualmente para que tú te des cuenta en qué yo me paso el día. Y es un asunto de que estamos en un mismo equipo, hay unidad, tenemos que tomarnos en cuenta el uno al otro. Tú sabes que nuestra naturaleza egoísta tiende a centrarse en criticar las debilidades, los fracasos de nuestro cónyuge, porque no llena nuestras expectativas. Si tú te comportas como yo quiero que tú te comportes, va a ser una delicia, pero si no, yo voy a empezar a atacar y a criticar. ¿Qué pasa? Cuando yo le hablo mal, cuando yo la rechazo o una esposa rechaza al esposo, ¿qué sucede? Se aíra él, se amarga y se aísla. No hay entonces una unidad en el matrimonio, porque uno busca cómo justificar ese rechazo, ese maltrato que es recibido. ¿Y eso por qué? Fruto del egoísmo de la persona. Pero tú decías algo de llenar las expectativas y si tú no me la cumples, entonces yo voy a reaccionar mal. Es triste, pero entonces es una relación basada en méritos. Y una relación que se base en méritos es muy frágil, porque nosotros no somos perfectos. Porque es un contrato. Y cambiamos y vamos a fracasar y vamos a hacer cosas incorrectas. Entonces, si tú me vas a amar porque yo haga esto bien o haga esto mal, entonces eso no es amor. Es un amor no condicionado. va a Es como si fuera un contrato, lo que hablábamos en el primer programa. Yo te voy a dar tanto a cambio de que tú me des tanto. Y el matrimonio es un pacto. Un pacto en el cual yo me comprometo a estar a tu lado, como veíamos cuando los votos matrimoniales, en pobreza, en riqueza, en salud, en enfermedad, en aflicción, en buenos tiempos, en malos tiempos, cuando me trates bien, cuando me trates mal. Porque el amor busca el bien de la persona amada, pero el egoísmo y el estar centrados en nosotros mismos nos lleva a querer vivir para nosotros, para hacer lo que a nosotros nos parece. Y de hecho, para hacer un justo balance, es cierto que el hombre tiene una tendencia mayor que la mujer por naturaleza a ser egoísta, pero ambos, en algún grado, somos egoístas. Y muchas veces el egoísmo de la mujer se manifiesta en la manipulación. Así es, y en el deseo de control. Y en el deseo de control, y hay veces que hay un control, como lo digo, la mano invisible. Muy sutil, con un lloradito, con una cuestión. Y eso también es otra forma de egoísmo. Porque tú quieres lograr un fin y tú buscas la manera de la debilidad
del esposo o lo que fuera, para tú lograr tu propio fin y al final parece que tú eres una sufrida, pero ese pobre hombre tú lo tienes sojuzgado. Eric, En algunos ¿por qué te casos. rías? Sí, explícame. Bueno, porque me da ¿Tú estás risa. sojuzgado, Dani, es verdad? Porque me da risa. Es ¿Por qué te así. da? Ni Es él que mismo se lo cree. No, los no, egoístas- O sea, Yo no Eric, soy- pero no, tú vives en el no. paraíso como Claro sí, que sí. señor. Lo que pasa es que te estoy diciendo que uno tiene amigos que tienen ese tipo de... Amigo, yo sabía que Hay no gente era no tú. conoce. El egoísmo toma manifestaciones diferentes dependiendo Camaleónico. del género. Del género. Del género. Lo que Camaleónico pasa es- es que si nos lleváramos de estimar al otro como más importante, el Tanto, ya. remedio del egoísmo es estimar al otro como más importante. Es así. Yo leí una frase de una persona llamada Fawn Weaver que dice lo siguiente: la diferencia entre un matrimonio ordinario y un matrimonio extraordinario es ese pequeño extra que damos cada día hasta que la muerte nos separe. Me encantó. O sea, ese extra es lo que me va a hacer a mí salir de mi zona de confort, de mi zona egoísta, para entonces yo agradar a este hombre que Dios me ha dado por compañero. Ay, Eric. El- Aquí están hablando de amor. Deleitosa compañía. Gracias, gracias porque Eduardo me está metiendo para los hombres, pero No. gracias. Mira, el asunto, hay que volver otra vez a la escritura. Es el amor. ¿Qué significa eso? Que el amor da sin esperar recompensa. Cuando tú amas a alguien, ¿qué tú quieres de esa otra persona? Su felicidad, Su bien. su bienestar. Y si tú estás buscando el bienestar de tu esposa o viceversa, y cada uno se lo propone, es la única manera de que haya una unidad que sea coherente y que puedan sobrellevar el matrimonio, que de por sí es difícil, porque estamos hablando aquí todo el tiempo de los asuntos internos y personales, pero hay una cantidad de elementos externos que están también dentro del matrimonio, aunque se mantienen afuera, que te producen situaciones que tienen que ver con un familiar, con los hijos, con problemas, con el trabajo, porque ahí vienen los incidentes de los cuales podríamos hablar el día entero y no terminar. Eso independientemente de la pareja. en de la sí. pareja. Independientemente de lo que tú tienes que luchar para mantener esa cohesión, está la lucha con lo externo, que vienen por cada parte o vienen al matrimonio completo. Porque es que, como decía Patricia en un programa anterior, tú te casas con la mujer y sus circunstancias. Así es. Y esas circunstancias están llenas de muchas cosas y viceversa. Son muchas las Son circunstancias. muchas las circunstancias familiares, cosas que surgen en el camino, planes que tú tienes hoy y al final tú dices, pero no puedo porque mi hija tiene un problema o porque pasó esto aquí. Es más, uno a veces vive más la vida del otro que la vida de uno mismo, si no se da cuenta y se apercibe de que también hay que poner un freno a ciertas cosas, porque si no nos pasamos la vida corriendo una carrera que uno se pregunta al final, ¿y para dónde era que estaba corriendo? Ahora, Eric dijo algo importante ahorita, y es que el poder hablar es muy importante. Y eso realmente, yo sé que no es el tema, o sea, estamos tratando las amenazas, pero la comunicación, el poder expresar las cosas es vital para lograr la unidad en el matrimonio. Y para resolverlas, porque la otra parte puede ayudarte a resolver lo que tú estás pasando y viceversa, cuando hay comprensión. Pero ahí viene en que nosotros tenemos que ser abiertos, porque a veces tú ves un marido que dice, mira, yo quisiera decirle a mi esposa tal situación que yo tengo, pero es que no me atrevo porque voy a provocar una bomba atómica. Y la bomba atómica se provoca porque no se habló. Si se hubiera hablado una pequeña cosa, En el momento En el correcto, momento correcto. de la forma, De la forma correcta. y aún decir correcta. lo que te gusta y lo que no te gusta. Mira, yo estoy un poco desagradado, tú te has pasado el día entero con los muchachos, vamos a ver si ponemos esto en orden. Y la mujer tiene que escucharlo, como viceversa. Te ha pasado el día entero trabajando. Trabajando, tú no has puesto atención. Pero si no lo dices, lo que te espera con un truño, tú no sabes por qué es el truño. Y peor si te acuestas con el truño, porque el otro día se multiplica por 2. Es así. Le deja Que todo. no se siempre he ponga el dicho- sol sobre nuestro Yo siempre he dicho, lío dormido, lío multiplicado. Explícame eso, Eric, Ah, una frase que tú no- célebre. que tú no te debes acostar sin resolver un problema. Y si no puedes resolver esa noche, por lo menos acuéstate en paz. Y si mira, Mañana. Es Mañana tan grande seguimos. que mañana lo Mañana discutimos. Ustedes están gozando aquí, ¿eh? Sí. esto es una diversión. Y yo sé por qué te gusta tanto este programa. Hemos hablado del matrimonio, sus amenazas. Hemos mencionado en estos 2 programas que hemos tenido algunas de las amenazas.
los ajustes, somos diferentes, la presión de la cultura, los problemas y aflicciones externos que vienen a nosotros. Hemos visto las aventuras extramaritales, las hemos explicado, el egoísmo que está en cada uno de nosotros presente. El punto es, ¿bajo qué criterio vamos a manejar nuestros matrimonios para ir hacia la unidad? ¿Lo vamos a manejar bajo el criterio de mi esposa o bajo el criterio mío? ¿Lo vamos a manejar bajo el criterio que nos dice la sociedad o que nos dicen los expertos, los que se llaman expertos, entre comillas? ¿De qué diseño nos vamos a guiar para nosotros tener matrimonios unidos? El diseño viene conforme a lo que nos da Dios en su palabra, porque Dios es nuestro creador. Dios diseñó el matrimonio, Él nos ha dado las pautas, cómo debemos desarrollar nuestros matrimonios. Y nuestros matrimonios en sí son una hermosa representación del Evangelio. Amén. Y de hecho, los expertos, tratando de explicar o de buscar formas de resolver las cosas, no entienden que no hay ninguna forma que no tenga que ver con el diseñador. Así es. Y él dejó el libro, y él dejó el manual. Tú coges el manual, y tú sigues el manual, y probablemente todo va a salir como dice ahí. Pero para seguir el manual, no lo seguimos como unos moralistas que siguen una serie de reglas. No. Tenemos que seguir de corazón problema del al corazón. creador del manual. Es un problema del corazón. Y el corazón de ese manual, si podemos decirlo de esa manera, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a empezar a hablar de esto en nuestros próximos programas. ¿Cuál es el diseño de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es el rol del esposo, el rol de la esposa? ¿Cómo debe ser la comunicación? ¿Cómo debemos resolver los conflictos? ¿Cómo debemos manejarnos en la intimidad? ¿Cómo debemos manejarnos en las finanzas? Y eso lo continuaremos viendo en nuestros próximos programas. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Entendiendo los Tiempos es una producción de Gracia TV, un ministerio de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Si está interesado en la transmisión de este o varios programas, comuníquese con nosotros a nuestro correo entendiendolt@gmail.com.